Quiero invitarles que abran su Biblia en el libro Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Hoy vamos a hablar de Eliseo, el sucesor de Elías. ¿Y qué vamos a hablar de él? Bueno, solamente que vamos a ver dos detalles de la vida de él. Y esos detalles son muy importantes para tenerlo en cuenta y tratar de aplicarlos en nuestra vida en el día de hoy. ¿Y qué es lo que quiero mostrarle en esta mañana de la vida de Eliseo? Bueno, sencillamente que necesitamos ver lo invisible para hacer lo imposible. Y de esa manera que podamos andar, como dicen los hermanos pentecostales, en victoria. ¿Nunca ustedes han hablado con hermanos de la iglesia pentecostal? Bueno, algunos de ellos, pero muchos de ellos dicen, ¿cómo anda, hermano? Y ellos dicen, en victoria. Significa mucho, ¿no? Muy bien. Así que la vida de Eliseo contiene una serie de detalles que ilustran esta afirmación. ¿Cuál afirmación? De que necesitamos ver lo invisible para hacer lo imposible. Así que nosotros vamos a fijarnos en estos dos detalles. Y si ya están en el pasaje indicado, Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 17, dice así: y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, ese es el pasaje central, pero me parece que hay que explicarlo un poquito mejor para que usted pueda captar todo lo que estaba sucediendo. Así que quiero pedirle que ustedes me sigan en la lectura del capítulo 6, especialmente del versículo 8 al 17. Ahí todo ese contexto es necesario mirarlo. Y bueno, ustedes lo tendrán quizás en la Reina Valera o en la Reina Valera actualizada o contemporánea, pero yo voy a leer este pasaje de la versión Dios habla hoy. Y dice, el rey de Siria, versículo 8, capítulo 6, el rey de Siria estaba en guerra con Israel. Y en un consejo que celebró con sus oficiales, dijo en qué lugares planeaba acampar. Entonces Eliseo mandó decir al rey de Israel que procurara no pasar por aquellos lugares, porque los sirios iban hacia allá. De esa manera, el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho al prevenirlo, y así se salvó en varias ocasiones. ¿Escuchan bien ustedes? Perfecto. Versículo 11. El rey de Siria estaba muy confuso por este motivo, así que llamó a sus oficiales y les dijo, díganme, ¿quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? En otras palabras, el rey de Siria le manda a preguntar, me parece que acá hay algunos buchones que están compartiendo nuestra estrategia de guerras a los israelitas. Así que cuando yo mando, ellos ya lo están sabiendo lo que yo estoy planificando. Versículo 12 dice, uno de ellos contestó,
nadie, majestad. Pero Eliseo, el profeta que está en Israel, le hace saber al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su dormitorio. Entonces el rey de Siria ordenó: averigüen dónde está, para que envíe yo unos hombres a que lo capturen. Y cuando le dijeron que estaba en Dotam, envió un destacamento de caballería y carros de combate y mucha infantería, que llegaron de noche a Dotam y rodearon la ciudad. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo, y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ¿y ahora, maestro, qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo al Señor, diciendo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Impresionante la lectura. Creo que con esta lectura ustedes pueden ubicar un poquito mejor el texto que leí al principio. Pero si llegara a suceder que aún así no ha podido comprender, lo que estaba pasando era lo siguiente: el rey de Siria tenía guerra contra Israel, y como es de suponer, comunicaba sus planes de guerra al Estado Mayor de su ejército. Y estas comunicaciones se hacían en la más absoluta reserva, en lo más secreto. Pero parece que los israelitas conocían a la perfección todas las intenciones del rey, y los israelitas habían podido librarse de todas las maquinaciones de los sirios. Entonces, el rey de Siria empezó a sospechar que había un traidor entre los consejeros, y, llamando a los siervos, le dijo: dígame, ¿quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Entonces los siervos le hicieron saber que había en Israel un profeta llamado Eliseo, el cual era capaz de oír y ver las palabras que el rey de Siria hablaba en su cámara más secreta. El rey, es decir, inmediatamente el rey de Siria dio órdenes para que lo capturasen a Eliseo, y entonces envió allí un gran ejército que sitió a la ciudad durante toda la noche. Por la mañana, cuando el siervo de Elías se despierta y mira por la ventana, no puede creer lo que ve. Hay tropas enemigas por todas partes. Y este siervo se habrá preguntado algo así como esto: ¿qué le habrá pasado a mi señor Eliseo? ¿Qué le habrá pasado al don profético de él? ¿Será que Dios se apartó de Eliseo? Obviamente, lleno de pánico, gritó el siervo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo le da una respuesta que para nosotros puede ser muy absurda,
pero también creo que puede haber sido muy absurda para ese siervo que tenía él. Le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este pasaje lo relata 2 Reyes 6:16. Aún así, el siervo no tenía ni idea de lo que Eliseo le estaba hablando. ¿Saben por qué? Porque el siervo sabía contar y todo lo que ve es una multitud de soldados, carros de guerras y gente a caballos, enemigo y nada más. Así que el siervo se habrá preguntado, Señor, mejor es tener un plan para escapar y ponerlo en práctica ya lo más antes posible. Esa es la historia bíblica. Ahora, quizás este es el primer detalle, el detalle de una experiencia de ojos abiertos. Pero el segundo detalle es una petición de ojos abiertos. Fíjense lo que dice el versículo 17. Y oró Eliseo. Y oró Eliseo. Y yo le digo que ustedes se fijen porque debemos notar esta expresión. ¿Saben por qué? Porque sin oración no podemos elevarnos a la comprensión de este mundo espiritual e invisible. Y tenemos que conformarnos con ver solo el ejército enemigo. Lo repito, sin oración no podemos elevarnos a esa comprensión del mundo espiritual e invisible. De lo contrario, sin oración tendríamos que conformarnos con solo ver al ejército enemigo. ¿Y qué es lo que Eliseo le pide a Dios en oración? Dice, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. La petición de Eliseo no pretende que Dios le muestre un milagro más. El siervo ya había visto mucho acerca de lo que estaba haciendo Eliseo. Había visto la multiplicación del aceite de la viuda. Había visto la sanidad del hijo de la tsunamita. Y también había visto cómo Eliseo había sanado a Naamán, sanidad de este hombre que era leproso. Lo que le pide Eliseo a Dios es que su siervo vea. Y como resultado de esa oración, el criado ve otro ejército aún más numeroso y poderoso. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tremendo, tremendo la palabra de Dios. Ahora, por su oración, la oración de Eliseo, el criado con ojos abiertos a la realidad del mundo invisible, puede ver un gran ejército de carros de fuego. ¿Qué es lo que lo quiero decir? Bueno, sencillamente que cuando somos capaces, nosotros los cristianos, de ver lo invisible, entonces podemos ver desde la perspectiva de Dios, lo cual es esencial
para vivir esta vida en victoria y para que nuestras oraciones sean eficaces. Hay un libro que siempre me apasiona y quiero decirle que me hace muy bien leerlo, pero también a la vez me hace sentir un poco de escozor cuando lo leo. Hay un autor que se llama Leonard Ravenhill y este autor escribió ¿Por qué no viene el avivamiento? Y en uno de los capítulos del libro, que se llama ¿Por qué no viene el avivamiento?, en el capítulo 8 escribe creyentes incrédulos. Y esta expresión me hace pensar mucho en mí en particular, que puedo ser creyente, pero también a veces me comporto como si fuera incrédulo. Pero también me hace pensar mucho en la iglesia del día de hoy, que nuestras iglesias están llenas de creyentes, pero también de incrédulos. Y la idea de que hay una enorme diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Quizás esto es lo que habrá intentado decir David cuando escribió su salmo, cuando escribió en los salmos. Creo que el Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta cosa buscaré, que esté yo con Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. Los autores cristianos, al hacer un comentario de este pasaje, tratan de abrir nuestra mente para tener una mejor comprensión. No es la idea estar todos los días en la casa de Jehová, sino la idea es estar con el Dios de la casa, que es muy diferente. Entonces, creo que esta expresión que encuentro en este libro, que una cosa es conocer la palabra de Dios, pero otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Y quizás Dios no ha tenido jamás en el mundo un grupo tan numeroso de creyentes incrédulos como el que tiene en estos días. Y esto sí es que es una vergüenza. Es una vergüenza para nosotros que siendo una iglesia tan numerosa en el día de hoy en comparación a la iglesia de los primeros días, nuestra iglesia sea una iglesia llena de creyentes, pero también de incrédulos. Ni más ni menos que a veces podemos ver que dentro de la iglesia hay convencidos, pero no convertidos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros los creyentes somos capaces de ver lo invisible, entonces podemos ver desde la perspectiva de Dios, lo cual es esencial para vivir una vida en victoria y para que nuestras oraciones sean eficaces. Y en Eliseo había este deseo. Había este deseo por las cosas de Dios, por las cosas que no se ven y que son eternas. Que sus ojos se abrieron a la realidad del mundo invisible, a la comprensión de los planes de Dios. Y esto le hizo, o esta realidad le hizo a Eliseo ser un intercesor formidable por el pueblo de Dios. Era el quien desbarataba los planes del enemigo porque tenía la información precisa. Israel era como tener al mejor sistema de espionaje en el mundo. Un hombre como Eliseo, que tenía una comunión tan estrecha con Dios, podía saber todos los planes que el rey de Siria quería implementar
para con los israelitas. Este hombre era el mejor intercesor. Este hombre podríamos decir que era el mejor enemigo que tenían los sirios en cuanto a cualquier sistema de espionaje, porque cualquier movimiento que quería hacer el rey de Siria, Eliseo ya lo sabía, porque él estaba en una estrecha comunión con Dios. Quizás a medida de conclusión podemos pensar en esto. Todos los héroes de la fe que nos relata Hebreo capítulo 11, tanto de lo que forman parte del Antiguo Testamento y del Nuevo, tenían algo en común. ¿Y sabe qué es lo que tenían? Ellos tenían la capacidad de ver lo que otros no ven. Por eso hicieron cosas imposibles. Moisés, la Biblia dice que lo dejó todo. También dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. También dice que menospreció los tesoros de Egipto y se expuso a la ira del rey. ¿Saben por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreo 11, 27. Isaías fue otro de esos hombres que fue llamado a un ministerio de proclamación después de ver al Señor. Y esa visión le santificó. Esa visión le agudizó su oído para responder a la voz del Señor y dispuso su corazón para la labor que Dios tenía preparado para él. Eliseo oró por su criado para que los ojos fueran abiertos, para que pudiera ver las cosas desde la perspectiva divina. Pablo oró por los efesios para que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento, para que fueran conscientes de los enormes recursos que Dios tiene a disposición de sus hijos. Efesios 1 del 15 al 23. Es necesario que nosotros aprendamos a ver, porque para hacer lo imposible hemos de ver lo invisible. Pensando en estas palabras, que me gustaría que queden como una síntesis de la reflexión del día de hoy, quiero compartir con ustedes que para que haya entre nosotros un despertamiento espiritual, va a comenzar cuando hay unidad y cuando haya oración. Yo deseo orar junto con ustedes que Dios nos lleve a una renovación personal y también a una renovación a nivel iglesia, donde podamos ver lo invisible. Así que, sin más que agregar, recuerden que el Señor nos está diciendo en esta mañana, aprendamos a ver lo imposible. Mejor dicho, aprendamos a ver, porque para hacer lo imposible hemos de ver lo invisible. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y pedimos ser hombres y mujeres ardientes en oración, como Eliseo, que podía ver lo invisible, que oró por su siervo para que vea lo invisible.
ayúdanos a nosotros a vivir en estos días de la misma manera, que podamos andar aún en medio de este tiempo de dificultad en victoria. En el nombre de Jesús. Amén.